Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga. Amén. Gloria a Dios. Sean bendecidos por el Señor en esta mañana, amados hermanos, amadas hermanas. Vamos a orar para pedir así la dirección de nuestro Dios a través de la meditación de este libro de Primera de Samuel, capítulo 20-21. Vamos a orar. Decimos, Señor, gracias por la palabra que vendrá a nuestras vidas en esta mañana. Queremos acercarnos ante ti para pedir también tu dirección. Seas tú llevándote en este momento toda carga, toda quizás tristeza, angustia, dificultades que podamos estar atravesando en este tiempo. Reconocemos que necesitamos de ti. Necesitamos tu gracia, tu poder con nosotros. Bendito Dios, queremos que en esta mañana seas tú ministrándonos, ayudándonos. Gracias, Dios mío. Te alabamos, glorificamos y exaltamos tu santo y precioso nombre. Oh, gloria a ti, Dios mío. Nos dejamos en tus manos bajo la dirección del Espíritu Santo y sé que obrarás en la vida, en el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas en esta mañana. Nos dejamos en la dirección tuya, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, amadas hermanas. Estamos aquí para poder compartir esta porción de la palabra a través del libro de Primera de Samuel, ¿no? Ya hemos visto la vez anterior, mis hermanos, acerca de un hecho muy importante, ¿no? Es Saúl quien comienza ya a perseguir de manera abierta a David. Es más, ¿no? El poder defender a David implicaba para él traición. Tanto así que Jonatán, amigo de David, intenta interceder por él, hablar en favor de David. Quizás el poderle decir que era incorrecto lo que estaba haciendo Saúl con David. Pero saben, esto no le importó a Saúl. Y mientras que Jonatán está insistiendo sobre este tema, pues peor hace enardecer a su padre. Su padre intenta matar a Jonatán. Jonatán se da cuenta de que está perdiendo el tiempo y que es mejor poner sobre aviso a David. Conforme a lo que habían acordado, le pasa la voz a David por medio de la señal. Le dice, tienes que huir. David inmediatamente sale a refugiarse. No encuentra mejor refugio que con los profetas, los sacerdotes de Jehová. Y él se acerca ahí específicamente a Elimelec. Elimelec es un sacerdote. David le dice, tienes pan para mí y para los que vienen conmigo. Pero antes de eso hay algo curioso, ¿no? A pesar que David no estaba solo, le dice, David, has venido solo, le dice. Pero se refiere, mis hermanos, a que no había venido en comisión de parte de Saúl. No había venido por una razón, por decirlo así, específica, sino que había llegado huyendo. Obviamente están cansados, tiene hambre,
y va a pedirle que por favor le brinde algo de comer. Pero el pan que había era un pan consagrado. Era un pan consagrado para la festividad que estaban celebrando. Y ese pan solamente podía ser comido por los sacerdotes, no por cualquiera. David insiste y le dice, si ese pan acaso no está ahí para la necesidad de los hambrientos. De ciertamente a la insistencia se le brinda del pan. Y ahí vemos también algo importante que resaltar, ¿no? Que a veces de repente nosotros podemos rechazar o negar la provisión o la bendición, pensando que es algo incorrecto. Y el judío había cometido muchos de esos errores, del poder hacer primar la ley antes que la misericordia, la compasión y el amor. Pasa esto, David huye. David huye, mis hermanos, a Nabiot, dice, no hay de verdad un lugar donde él pueda hallar descanso, donde él pueda hallar, mis hermanos, un tiempo de paz. Está siendo perseguido, como bien va a decir tiempo después. Como David va a mencionar tiempo después, mis hermanos, fui perseguido como cual perdiz, era semejante al pelícano del desierto, yo soy el búho de las soledades, mi vida está entre leones, red han armado a mis pasos. Así se sentía por la gran persecución que había contra él, por la gran persecución que se había levantado contra él. ¿Era algo que acaso no entendían? La verdad que no podremos decir nada. Desde que Saúl perdió o fue anunciado que sería quitado del reino, perdió la razón. Fue algo, como diríamos, un shock pero tan fuerte que lo desestabilizó mentalmente. Hoy vemos los estragos que está pasando. Vamos a empezar ahora con el capítulo, el 21, veíamos el versículo 22, ¿no? El versículo 21 termina, mis hermanos, David huyendo a Gab. Está en ese lugar, finge que está también él perturbado, está loco. Dice, dejaba correr su saliva, no fingía, para no representar ni un peligro. Quizás había entendido lo que había hecho, ¿no? O lo que había pasado con él. Dijo, no volveré a cometer lo mismo.
Trata de hacer pasar como un hombre demente. Versículo 22. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Por eso no es en vano que David diga: me perseguían como perdiz, estaba entre medio de trampas, estaba entre medio de leones, porque en verdad un paso en falso podría indicar la muerte de David. No podía confiar en nadie. Recuerde lo que David le dice a Jonathan: si me vas a traicionar, traicióname ahora y mátame tú antes que tu padre. ¿Por qué esto? Porque su propia esposa, Amilca, lo había traicionado. Sea porque tenía miedo a su padre, sea por cualquier razón que usted pueda mencionar, era su esposa. Jonathan expuso su vida para querer hacer entender a su padre. Al ver que no iba a dar resultado, recién desiste. Entonces no es para poco que David desconfíe y sabe que en Gab no va a pasar mucho tiempo como para que se den cuenta de que no está loco. Entonces dice: yéndose luego de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí con él. Dice que sus padres también tenían que salir del lugar donde se encontraban. La furia de Saúl no iba a parar hasta tener muerto a David. Luego de esto, David, sabiendo que no pueden convivir sus padres en medio de las personas que lo rodeaban, porque miren con quiénes se juntan: con todos los endeudados, con los de amargura de espíritu, ¿no? Con toda esta gente rechazada, con toda esta gente, por decirlo así, tenida en poco. Son la gente que lo rodean. David sabe que sus padres no pueden estar en esta cueva. No habla que era un sitio cómodo, no habla que era una cueva acondicionada, dice que era una cueva. Algunos sugieren que eran ese tipo de refugios para aquellos que huían, ¿no?, de la ley, que había sido establecido por la ley también, que se tenían que dejar para la gente que tenía que buscar refugio. Pero era una cueva. De una forma u otra era una cueva. Sus padres no pueden estar ahí con él. Él prefiere llevarlos a casa de sus enemigos. Y dice: y los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en lugar fuerte. O sea, no se negó el rey de Moab. Es porque había visto las proezas que Dios había hecho con David. Es porque David halló gracia con el rey de Moab. El hecho está en que sus padres pudieron estar ahí. Pero el profeta Gad dijo a David: no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Areb. Oyó Saúl que sabía David de los que estaban con él. Y Saúl, sentado en Gaba,
debajo de un tamirisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos los siervos estaban alrededor de él, dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os daré también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefe de millares y jefe de centenas, para que todos hayan conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Mis hermanos, estaba Saúl con una mente totalmente perturbada, confundida, angustiada. Y esto, mis hermanos, pues sin duda era algo que, en otras palabras, lo trastornaba, distorsionaba la realidad. Distorsionaba la realidad, mis hermanos. Ve a Jonatán como su enemigo. Ya lo intentó matar. Versículo 22:9 dice: entonces Doeg, edomita, que era principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, y a Imelec, hijo de Aiot, el cual consultó por él a Jehová y dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat al filisteo. Este es el Judas, mis hermanos, Doeg edomita. El Judas, el que va a entregar ni siquiera a David, a quien había ayudado a David. Y vamos a ver las repercusiones. El rey envió por el sacerdote a Ahimelech, hijo de Ahitub, y por toda la casa de su padre. Los sacerdotes que estaban en Nob, todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitub. Y él le dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué me habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me echase, como lo haces hoy en día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Está tratando de argumentar, está tratando de defenderse de que él no sabe qué líos familiares tiene. Para él, David era el yerno del rey. Para él, David era un principal del rey. Para él, David era una persona de confianza del rey. El rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Mire que no solamente iba a repercutir sobre él, sino sobre toda su familia. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Por los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg:
vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían de efod de lino. Y Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Imelec, hijo de Ahiotob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Abiatar avisó a David y dijo como Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscará mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Este hombre, Doeg, dice, amados hermanos, edomita, sabía que eso iba a pasar. Sabía que Saúl no solamente iba a preguntar dónde estaba David, sabía que iba a justiciarlos, sabía que iba a matarlos. Sea por querer hallar gracia delante del rey, lo hizo, sin importar las consecuencias, sin importar la catástrofe que iba a desatar sobre todo este pueblo de Nob, donde habitaban los profetas. Y nuevamente aquí la pregunta: ¿cómo una persona como Saúl fue tomada para ser rey? ¿Cómo una persona como Saúl fue considerada para ser rey? Es algo que sin duda usted y yo vamos a preguntarnos, así como cómo es posible que Balán fuese sacerdote, ¿no? O fuese un profeta. Pero había actuado de una manera muy, muy terrible contra los sacerdotes. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila, los 400 que lo seguían, y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Aconteció que cuando Abiatar, hijo de Elimelec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios me ha entregado en mis manos, pues he encerrado entrando en la ciudad con puertas y cerraduras. Coincidentemente, David va a ayudar a este pueblo, viendo que los filisteos están atacando. Saúl aprovecha esta situación y lo ha encerrado en la ciudad. No hay a dónde huir, no hay dónde escapar. Pero como dice la palabra del Señor, aquel que está con Jehová, pues mis amados hermanos, Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege.
Sí, mis hermanos, un segundo, que hay unas dificultades con nuestro internet. Bueno, creo que ya se normalizó. Como dice la palabra del Señor, el Señor es quien nos libra de la mano de nuestros enemigos. Y dice lo siguiente: y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla, para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: tráeme el efod. Y dijo David a Jehová Dios de Israel: tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir toda la ciudad mía. Un segundo, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, esto está aconteciendo. En realidad, amados hermanos, está siendo perseguido, está siendo tratado como una persona traidora, o como una persona malvada, como una persona, mis hermanos, que había hecho algo incorrecto contra el rey. Pero en realidad lo único que David había hecho era poder actuar de forma correcta con el rey. Pero ya estaba determinado en que tenía que ser así. Tenía que ser así, mis hermanos. Tenía que ser, amados hermanos, David honrado para que Saúl también sea destituido de su reino. Es algo que no llega a concebir, algo que no llega a comprender. Saúl está totalmente, por decirlo así, mis hermanos, enajenado, no entiende, no quiere entender. Ahora convoca a todo el pueblo contra David, pensando que ya lo tiene en sus manos. Pero como nuevamente mencionamos, mis hermanos, es el Señor quien lo va a librar a David. Es el Señor quien va a librar a David de las manos de su adversario. Entonces dice Saúl, dice, vamos a batalla contra David. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Y dijo David a Jehová Dios de Israel: tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí descenderá. Dijo luego David: me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Jehová respondió: sí los entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron en un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores,
y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Aún Saúl mi padre así lo sabe. Jonatán, mis hermanos, no tenía el corazón de su padre. Jonatán no le interesaba ser el que encabezara o estar primero o seguir con la sucesión del reinado de su padre. No le interesaba eso. Él sabía que David había sido puesto por Dios para gobernar sobre Israel. Y él no estaba dispuesto a ir en contra de ello. Conversa con David sabiendo que su vida corre riesgo, ¿no? Por eso, como dice la palabra del Señor, ¿no? Un amigo a veces es más que un hermano, ¿no? Arriesga su vida, va a verlo, habla con él. 18. Ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron a Sif para decirle a Saúl en Gaba: ¿no está David escondido en nuestra tierra de las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Y pues ahora, aseguraos, mas no conoced y ved el lugar de su escondite, quien haya visto ahí, porque me ha dicho que él es astuto en gran manera. Saúl se hacía el que no conocía a David. Se hacía quien ni siquiera sabía su nombre. Decía el hijo de Isaí, cuando él mismo lo había tenido en casa y lo había amado como un hijo. Ahora también Saúl piensa que Dios lo está respaldando. Piensa que Dios está con él. Piensa que Dios está respaldando todo este acto temerario que está haciendo. Ya hace mucho tiempo Saúl había sido desechado, pero sin embargo sigue usando el nombre de Dios para complacer su deseo. Observar pues e infórmanos de todos los escondites donde puede ocultarse, y vengan a darme esta información. Si lo hallaren, yo lo buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en la Araba del sur del desierto. Y se fue Saúl con gente a buscarlo. Al ver que no estaba entre los montes como le habían dicho, ahora se va hacia el desierto. Saúl, dice, iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado. Era, mis hermanos, como uno que va por un lado buscándolo hallar, y justo antes de encontrarse uno se iba hacia el otro lado. No podían hallarlo, no podían encontrarlo. Dios estaba con David. Dios estaba con David. Los 400 hombres de David no iban a poder hacer nada contra Saúl. Dios no permitía que lo hallen. Y Saúl iba por un lado, David por el otro, no se encontraban. David siempre escapaba de Saúl. Y aun cuando ya los habían, ya los tenían, por decirlo así, sitiados, igual siempre se libraba.
Entonces, en alguna de estas oportunidades, Saúl llega a acercar a los hombres de David. Entonces viene un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Mientras que Saúl está en su búsqueda y venganza personal, los filisteos habían aprovechado y habían ingresado a tierra de Israel. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar de nombre Selá Amalecop, peña de las divisiones, porque ya estaban ahí para prenderlo, pero se da cuenta que está a punto de perder otra vez el reino por otro lado y se va, ¿no?, a poder librar esta batalla contra los filisteos. Entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes en Egabi. Va a tener de cierta forma alivio, ¿no?, porque ya Saúl sabe que se ha ido a combatir. Cuando ya Saúl termina otra vez la pelea con los filisteos, otra vez va a ir a arremeter contra David. Y dice: tomando Saúl 3,000 hombres, escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos en las cabras monteses. Por eso, como leíamos al inicio, mis hermanos, mis hermanas, no por algo David dice: fui perseguido como perdiz, fui buscado como presa de leones, fui como el búho solitario, porque no hallaba paz. No hallaba paz. Saúl no iba a dejar de perseguir a David. No iba a dejar de perseguir a David. Estos 3,000 hombres, ya hemos oído anteriormente, Saúl veía a un hombre fuerte, valeroso, de guerra, y lo tomaba para su ejército personal. A estos 3,000 se refiere. David en su ejército tiene 400 hombres, que son los que se han escapado de sus ciudades, los que han estafado a personas, prácticamente el reciclado de la gente. Dice: cuando llegó a un rey, en versículo 3 del capítulo 24, cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dije Jehová, he aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Miren que David y sus hombres habían estado escondidos, ¿no? No les había visto Saúl. Entra a la cueva. La cueva obviamente pues está oscura. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día en que te dijo Jehová, he aquí que te entregó a tu enemigo en tus manos, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Esto, amados hermanos, es muchas veces mal interpretado. No es que David no quería tocar a Saúl porque Saúl
de cierta forma estaba protegido porque ya había sido desechado. David ya no contaba con el respaldo de Dios. Había matado a los sacerdotes de Jehová. Pero había un principio en David que mientras que Saúl siga siendo rey, él no iba a tocar a él. Ese texto se usa muchas veces para justificar que no hay que hablar de los pastores, no hay que criticar, no hay que tocarlos, si están mal hay que dejarlos. No, eso no dice aquí. Si no, David hubiese seguido respaldando a Saúl. Pero hay un principio que hay en él. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl, diciendo: Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y David dijo a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: Mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor. Ahora mira, le dice, la orilla de tu manto. ¿Qué le falta? Le faltaba una parte del manto de Saúl. David le dice: te tenía en mis manos, te pude haber dado muerte, pero no lo hice así. Porque en mí no hay mal, en mí no hay deseo de traición, pero sin embargo tú me persigues, le dice David. Saúl no va a entender palabras. Saúl tiene algo en su mente y en su corazón que ha sido instalado ahí, que ha sido persistido ahí, ha sido enraizado, que tiene que matar a David. Termina David diciéndole lo siguiente a Saúl: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Había un principio en David, mis hermanos, de respeto, un principio de que mientras que Dios no le dijera: he aquí haz algo, él no lo iba a hacer. Creo que el tiempo en que pasó huyendo entre el desierto, cuevas y montes, había enseñado a David a ser cuidadoso en todo lo que hiciera. A ser prudente en todo. Termina David: Jehová pues será juez y juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David terminó de hablar estas palabras, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo David: más justo eres tú que yo. Me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal.
al parecer parece una reconciliación, ¿no? Al parecer parece que Saúl ha entendido, ha comprendido y que las cosas van a volver a ser como antes. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndote yo perseguido. ¿Quién hallará a su enemigo y lo dejará vivir y ir sano? Ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Dejó de perseguirlo, dejó de atormentar a David. Dice el capítulo 25, murió Samuel y se juntó todo Israel y lloraron por Samuel. Samuel es un profeta, mis hermanos, que marca una diferencia entre un tiempo donde no había revelación, en un tiempo donde no había palabra, en un tiempo donde el Señor, en otras palabras, había permanecido en silencio. Viene Samuel. Con Samuel dice, hubo revelación, hubo palabra de Jehová. Este hombre ha llegado al fin, por decirlo así, de su vida, fallece y obviamente toda la gente lo amaba a Saúl. Y dice, y en Maón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer se llamaba Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era de linaje de Caleb, dice, ¿no? Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel y decirle a Nabal, David te saluda. Y decirle así, sea la paz a ti y paz a tu familia y paz a todos cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores y tus pastores han estado con nosotros y no los hemos tratado mal, ni les hemos faltado en nada. Si quieres, pregúntale a tus criados y ellos van a dar testimonio de cómo los hemos tratado. Este era el mensaje en sí, ¿no? Y le pedían, te ruego que des lo que tuvieras a la mano de tu siervo y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras y luego guardaron silencio. Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, la carne que he preparado y se los voy a dar? Los jóvenes que habían sido enviados por David se volvieron por el camino y le dijeron esto a David. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno de su espada. Y se ciñó cada uno de su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Primero eran 300, ahora son 400. Ahora ya son 600.
Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha soherido. Aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Porque a pesar que la tropa de David eran guerreros, eran personas, algunos, por decirlo así, de mala procedencia, no habían actuado mal contra los pastores de Nabal. No habían actuado mal, no habían robado nada, más todo lo contrario, les habían ayudado. Lo justo era que Nabal les correspondiera de alguna forma. Pero como bien hemos leído, Nabal era un hombre malo, un hombre perverso, que trataba mal a su esposa. Dice, pero Nabal era de malas obras. Y dice que era de malas obras. Ser un hombre, mis hermanos, malo, perverso. Y no está actuando con justicia. Cuando le dicen esto, sus criados, Abigail, la mujer de Nabal, comienza ya a pensar qué puede hacer. Miren todo lo que va a decir en versículos en adelante, el testimonio de los pastores de las ovejas de Nabal. Van a hablar de cómo les ayudaron, cómo los protegieron, cómo, amados hermanos, le proveyeron de lo que necesitaban. O sea, con justicia David estaba pidiendo que le ayude. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva, pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos, y dijo a sus criados: Id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montado un asno, descendió por una parte secreta del monte. He aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. David primero había ido a dialogar, había enviado su comisión, había dicho que por favor, de buenas maneras, ¿no? Había dicho: pregúntales a tus siervos cómo los tratamos, esperando que Nabal pudiese actuar con justicia. Al escuchar que Nabal no tenía ni la más mínima intención de corresponder, ellos ya no iban a ir a hablar. Abigail, una mujer sabia, prudente, se adelanta a esto y le da el encuentro en el camino. Versículo 21, capítulo 25, versículo 21. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado en cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo,
no he de dejar con vida a ningún varón. Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, que quiere decir insensato, por conforme a su nombre es. Le dice en otras palabras, su nombre es insensato, pues así es él. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues con Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Ahora este presente de tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y ella le pide por favor que perdone la vida, que perdone la ofensa de su marido. Y le dice: no solamente te estoy dando esta comida, este pan o este trigo, sino que cuando tú nos pidas ayuda, nosotros saldremos a pelear por ti. O sea, le hace una oferta insuperable, ¿no? Aun cuando alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en la haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de medio de la palma de una onda. Y le acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor, no tendrás motivo de pena ni de remordimiento por haber derramado sangre sin causa y por haberte vengado tú mismo. Guárdese pues, mi Señor, que cuando Jehová haga bien, te acuerdes de mí. Como bien ha descrito a Nabal, hombre insensato, perverso, de mal proceder, a Abigail, mujer sabia y entendida. Y aquí vemos las dos características de ambas personas. David le dice a Abigail: bendito sea Jehová de Israel, que te envió para que hoy me encontraras. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha detenido de hacerle mal. Y he aquí, dice, a mañana no hubiere quedado nada con vida, ni aun incluso tu marido Nabal. Y recibió a David todo lo que le habían traído, recibió en paz, se volvió nuevamente al lugar donde estaba habitando David, tranquilo, ya en paz, y Abigail volvió a su esposo Nabal. Y he aquí que él tenía un banquete en su casa, como un banquete de un rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, o sea, estaba ebrio. Y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero cuando le dijo a Nabal lo que había pasado, él le dijo a su mujer: dice, mi corazón ha desmayado y he quedado como una piedra. Nabal, al enterarse de esto, se enfermó. Y al cabo de unos días murió. Lo más probable era que si
Nabal hubiese reaccionado contra Abigail, la hubiese matado por lo que había hecho a sus espaldas. Cuando Abigail le cuenta esto a Nabal, él se desmaya, queda como una piedra y dice luego de unos días murió. No sé si le dio un infarto, un paro cerebrovascular, no lo sé, mi hermano, pero lo que sé es que a los días fallece. Si hubiese tenido tiempo de reaccionar, hubiese matado a Abigail. Luego David oyó que Nabal había muerto y dijo: bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida por Nabal, y le ha vuelto la maldad de este hombre. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por esposa. Los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su esposa o por mujer. Y ella se levantó, inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con cinco doncellas que le servían, montó y fue hacia David. Dice, también David tomó a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus esposas, porque Saúl había dado a su hija Milca, mujer de David, en Palti, hijo de Lais, que era de Galín. Y así termina, mis hermanos, este capítulo 25. Hasta aquí, mis hermanos, hemos podido ver que el Señor, de cierta forma, mis hermanos, va a dejarnos a veces que actuemos o que tengamos la oportunidad de hacer las cosas como mejor nos parece. Y de repente, todos los días tenemos la oportunidad de hacer las cosas como queremos hacerlo. Pero está como quieres hacerlo o a la manera de Dios. ¿Cómo quieres hacer las cosas? Dios nos ha dado libre albedrío de poder hacer lo que queremos. Puedes hacerlo, pero no quiere decir que sea lo correcto. David prefiere esperar, prefiere dejar las cosas en las manos de Dios y esperar. Vemos que el Señor va respaldando a David. Vemos que el Señor de cierta forma le va dando descanso. Pero esto no va a durar por mucho tiempo. Vamos a quedarnos aquí el día de hoy. Estamos ya en el capítulo 26. Así que te invito, mi hermano, mi hermana, a no perderte de estos estudios bíblicos. Sí, que estamos realizando los días lunes, martes y miércoles, ¿sí? Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude a guardar su palabra. Dios mío, te damos gracias en este tiempo por la palabra que llega a nuestras vidas. Sin duda es de gran bendición. Te doy las gracias porque nos cuidas en todo tiempo, porque nos proteges y porque nos ayudas a seguir adelante. Nunca nos has desamparado ni nunca nos dejarás caer en manos, Señor, del adversario. Libras nuestros pasos del tropezadero y nos ayudas a permanecer, Señor. Te doy las gracias, bendito Dios, por esta mañana. Te doy gracias por este día. Te doy gracias por tus hijos, por tus hijas, Señor. Gracias, Dios amado. Poderoso eres, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos, amadas hermanas, en esta mañana. Sean bendecidos por el Señor. Nos estamos encontrando el día de mañana, 5 de la mañana. ¡Bendiciones! Amén. A mi hermana Miluska, a mi hermana Delista, a mi hermana Yaneli, a mi hermano Gerardo. ¡Bendiciones!